Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Bienvenidos a este tiempo de devocional aquí en la iglesia, la comunidad. Es un tiempo especial para compartir, para poder reflexionar, meditar y aprender la palabra de Dios. Queremos hacerlo juntos y es una bendición que podamos encontrarnos semana tras semana. Hoy es viernes 28 de abril y antes de comenzar vamos a orar a nuestro Señor. Padre, Dios bendito, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Agradecemos este tiempo, Señor, que nos brindas. Agradecemos la revelación que has dejado para nosotros, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu guianza, de tu amor y tu espíritu iluminando nuestras mentes para entender lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén, hermanos. Una vez más, buenos días. Y en los siguientes devocionales estaremos considerando un tema fundamental. Estaremos considerando un tema esencial, primordial para nuestras vidas. El pasaje en el que vamos a reflexionar se encuentra en el Nuevo Testamento. Y por favor vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, los versos 25 al 33. Y vamos a dar lectura a esto. Lucas 14, 25 hasta el 33. La palabra de Dios dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, cualquier persona que ha asistido a la iglesia evangélica por un buen tiempo, seguramente que ha escuchado las palabras discípulo y discipulado. El discipulado es un tema que generalmente llama la atención de muchos pastores. Y con toda razón, porque el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos dejó este gran mandamiento de hacer discípulos en todas las naciones. Y esto, claro está, incluye en el contexto local, es decir, incluye en nuestra iglesia. Sin embargo, muchos líderes, en su deseo de contribuir al desarrollo de discipulados, se han enfocado tanto en los programas y en las estructuras que han descuidado el corazón de toda relación de discipulado. Han descuidado el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, el discipulado en una iglesia nunca se podrá realizar desconectado del Evangelio y la sana doctrina. Durante mucho tiempo se ha creído que la falta de crecimiento y madurez espiritual en la iglesia se debe a la falta de programas o ideas creativas. Pero cuando miramos a fondo, la realidad es que la falta de crecimiento, la falta de madurez espiritual, se debe a la falta de una enseñanza sana, a una falta de una enseñanza consistente en la predicación del Evangelio desde el púlpito y también entre los miembros de la iglesia. En los últimos años, y es triste decir esto, hermanos, han surgido muchas iglesias mal llamadas evangélicas que están enseñando falsa doctrina. Están enseñando un evangelio espurio, un evangelio falsificado y legítimo.
semana tras semana se puede escuchar numerosas mentiras de hombres falsos que están enseñando que Dios está preocupado de hacernos felices y que no nos falte nada en este mundo. Muchos miembros de estas iglesias son tan sumisos y tan sinceros. Ellos confían en estos hombres que les están enseñando la verdad, que les están enseñando el verdadero evangelio. Pero cuando descubren que esas promesas de bienestar, esas promesas de felicidad, comodidad y riqueza no llegan a sus vidas, bueno, entonces ellos dejan, abandonan, desaparecen de las iglesias. Por esta razón, para muchas personas, ser cristiano creyente es una forma más de ser religioso. Saben, queridos hermanos, en estos días hay tantos conceptos, hay tantas versiones acerca del cristianismo que es necesario explicar el verdadero significado de ser cristiano. En este pasaje del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús, que conoce todo lo que hay dentro del hombre, entendió la necesidad de hacer un alto y aclarar a la gente de su tiempo cuál era el verdadero significado de ser cristiano, de ser creyente. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, tanto varones y mujeres, debemos reflexionar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Debemos tener presente en nuestras vidas el Evangelio. Hermanos, la salvación que hemos recibido implica un llamamiento de Dios a nuestras vidas. Ahora, recordemos un poco. El Señor Jesús, después de orar toda una noche, llamó a ciertos hombres en diferentes circunstancias. Algunos, como Simón y Andrés, también Jacobo y Juan, eran pescadores. Otros, como Mateo, dejaron el banco de los impuestos para seguir al Señor Jesús. Cada caso era particular. Y lo que más llama la atención es que estos hombres respondieron inmediatamente. Y estoy seguro que fue de la misma manera para cada uno de nosotros. Ahora, por un momento quisiera que cada uno que está escuchando esta mañana piensen y recuerden, ¿cómo te alcanzó el Señor? ¿En qué circunstancias te llamó el Señor? ¿Qué estabas haciendo cuando el Señor alcanzó tu vida? Claro, cuando recordamos es algo especial, porque el Señor nos buscó, nos amó y nos llamó en las circunstancias en las que estábamos viviendo. Más o menos en el año 1501, en Italia, estaban buscando a un buen escultor para hacer la figura del rey David con la honda en la mano justo en el momento en el que había matado a Goliat. Después de un tiempo, la obra le fue encomendada al gran artista Miguel Ángel. ¿Qué hicieron las autoridades? Le entregaron a Miguel Ángel un gran pedazo de mármol de 5 metros de altura y entonces él se dedicó constantemente durante 2 años continuos a darle forma a este mármol. ¿Saben? Ese trabajo es considerado una de las obras maestras de todos los tiempos, el David de Miguel Ángel. Pero así como ese pedazo de mármol no escogió a Miguel Ángel, hermanos, nosotros tampoco podemos escoger al Señor Jesús. Él nos dice en su palabra, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven mucho fruto, para que lleven mucho fruto. Llegar a ser creyente, llegar a ser salvo, no cuesta nada. No te cuesta nada, hermano, no me cuesta nada. El Señor nos eligió, el Señor nos amó, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es un regalo sin costo. Es un regalo que incluye el completo perdón, vida eterna, y también incluye al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros de forma permanente. Hermanos, la salvación es un regalo gratuito y a la vez es un regalo muy precioso. Es gratuito porque nunca podríamos pagarlo ni ganarlo por nosotros mismos. Y es un regalo precioso porque le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el punto al que quiero llegar es que todo hijo de Dios debe entender, debe tener claro que el hecho de que sea libre de costo, que sea gratuito, no significa que sea un regalo barato. El Señor
siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios. Más bien tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y saben, nosotros conocemos la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo Él rico, se hizo pobre por cada uno de nosotros, para que en nuestra pobreza nosotros lleguemos a ser ricos. Nosotros sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles, no con oro, con plata. Más bien hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz. Él pagó por completo el precio. Él pagó por nuestros pecados, dio su vida por cada uno de nosotros, de los que somos ahora sus hijos. Sí, hermanos, solo de esa forma nosotros llegamos a ser salvos o creyentes. Solo por la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Él nos salvó porque nos ama. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, hermanos, la salvación no tiene costo, aunque nosotros sabemos que no fue barata. Pero la cuestión, el tema central que debemos tener claro esta mañana es que hay una diferencia entre ser salvo y ser un discípulo del Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa diferencia? Lucas 9:23 nos da la respuesta. Dice así, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. En este versículo, hermanos, encontramos tres principios, tres verdades especiales, fundamentales, que hacen de un creyente un discípulo, un verdadero discípulo del Señor Jesús. La primera verdad que encontramos en este versículo, que es que para ser verdadero discípulo de Dios, hay que negarse a uno mismo. La segunda verdad es que uno debe tomar su propia cruz. Y la tercera verdad es algo simple, hay que seguirle. Ahora, el problema es que nosotros tenemos que enfrentar, tenemos que ir en contra de nuestra mente para comprender cómo o qué significa en este tiempo, con tanta tecnología, negarse a uno mismo. ¿Cómo es esto de negarse a uno mismo? ¿Cómo es esto de tomar la cruz? ¿Y cómo es esto de seguirle al Señor Jesús? Así que tomaremos el resto del tiempo que nos queda hoy para pensar en lo que significa esto. Ahora veamos la primera verdad. Negarse a uno mismo. El Señor Jesucristo no es una persona que daba vueltas, no daba rodeos. Él va directo al tema con toda sinceridad. Dice que si alguien quiere caminar siguiendo sus pisadas, va a tenerse que negar a sí mismo. No hay nadie que nos conozca mejor que nuestro Creador. Él sabe, Él discierne, Él comprende todas las cosas. El Señor Jesús sabe que el hombre, es decir, el varón y la mujer, que han sido redimidos, que han recibido el regalo de una nueva vida, aún están en camino de perfeccionarse. Así que son egoístas. Y directamente les dice, tienen que dejar de pensar únicamente en sí, en cada uno de ustedes. Y deben comenzar a pensar en Dios. Deben poner a Dios en el primer lugar de su vida. De otra manera, nunca van a poder crecer espiritualmente. Mientras el hombre se siga considerando un Dios, estará compitiendo contra su Creador, contra su Dios, y esto no va a tolerarlo. Semejante insolencia, semejante ofensa, Dios no lo va a tolerar. Es necesario que tanto varones y mujeres entendamos que Dios es nuestro todo. Y cuando nosotros lo hagamos, en ese momento que los creyentes podamos cumplir con la razón para la cual fuimos creados y salvados, estaremos siguiendo al Señor Jesús. Hermanos, Él nos dio un ejemplo de lo que es negarse a sí mismo. Él se negó
a sí mismo para cumplir la voluntad del Dios Todopoderoso. Nos enseña que en nosotros debe haber ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Él era forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a aferrarse, no, sino más bien se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, semejante a hombres. Y estando en esa condición, Él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si el Señor Jesús, siendo Dios, pudo negarse voluntariamente a sí mismo, humillándose para hacer la voluntad de su Padre, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no debemos humillarnos a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Los hombres de nuestro tiempo son increíblemente jactanciosos. Se creen dueños de sus destinos y viven como si no tuvieran que dar cuentas o rendir cuentas a nadie. Y no sé si ustedes, hermanos, se han preguntado, ¿por qué Dios tolera? ¿Por qué Dios aguanta los pecados del hombre? Y saben, yo mismo me sorprendo, yo mismo me asombro de la misericordia de Dios. Porque yo mismo soy uno de los que fui rescatado de esa vana manera de vivir. ¿Por qué Dios tolera? ¿Por qué Dios aguanta los pecados del hombre? Su palabra enseña que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es tardo para la ira, hermanos. Es paciente con el hombre, no queriendo que ninguno perezca. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Por eso tolera los pecados del ser humano. Dios, en su bondad, en su paciencia, siempre brinda al pecador una oportunidad más. ¿Y saben? Quizá de alguna manera se puede entender que el hombre impío, aquel hombre que está alejado, separado de Dios, el hombre sin Dios, actúe con tanta arrogancia, que se crea dueña de su destino y que no quieran rendir cuentas a nadie. Quizás se puede entender. Pero tristemente, lo que no se puede entender es que ¿por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios, habiendo obtenido el perdón de nuestros pecados y habiendo heredado la vida eterna, no estamos dispuestos con gozo a dar, a entregar por completo nuestras vidas a aquel quien dio su vida para rescatarnos de esa vana manera de vivir y para rescatarnos del infierno? Y justamente para ayudarnos con este propósito de negarnos a nosotros mismos, Dios nos ha dado el mandato de tomar nuestra cruz. Ahora yo he oído decir a las personas que nuestra cruz puede ser una enfermedad, que la cruz puede ser pobreza o alguna carga que tenemos que llevar de por vida. Pero saben, yo no estoy de acuerdo con esto. Más bien pienso que la cruz es orden, que la cruz es disciplina. Creo que cuando nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones de la antigua naturaleza quieren dominarnos, nosotros debemos someternos y hacer que somos, y más bien obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando hacemos esto, estamos tomando nuestra cruz. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para crucificar esos deseos. Es decir, debemos abstenernos del mal por medio de seguir una disciplina, una conducta que va de acuerdo a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros llevamos vidas de orden y de disciplina, verdaderamente seremos obedientes a la voluntad de nuestro Dios por una razón, porque lo amamos, porque queremos complacerle. Hermanos, confiar, entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo no es fácil, para nada. Y yo lo sé, no es fácil, porque Dios quiere todo de nosotros, nos quiere íntegros, completos, no a medias. Él quiere que le brindemos nuestra vida entera, nuestra vida completa. Y podemos encontrar este ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 57. Vamos a dar lectura hasta el 62. 57 hasta el 62. Así dice la palabra de Dios.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estos hombres no estaban dispuestos a entregar sus vidas por completo. No estaban dispuestos a dar su todo. Y para ser discípulos verdaderos, tenemos que entregar todo, tenemos que dar toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestros pensamientos rendidos al Señor, para que el Señor nos use como Él quiere. Hermanos, la iglesia necesita más discípulos, varones y mujeres, jóvenes y niños, cristianos que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz cada día y sigan las pisadas del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor. Queremos ser discípulos verdaderos, Padre. Sin tu ayuda, sin tu fuerza, no lo podemos lograr. Así que te rogamos, Señor, ayúdanos, Dios. Eso te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenos días.